Hola, hola, sean bienvenidos a nuestro podcast Voces de la Interculturalidad, un espacio de diálogo y reflexión donde analizaremos cómo ha evolucionado la interculturalidad en los libros de estudios sociales del Ecuador. Somos Bianca, Karina, Marjorie, Paola y Natalie. Hoy conversaremos sobre los cambios que ha experimentado los textos escolares de los años 2016, 2018, 2020 y 2025, identificando sus avances, metodologías y aporte a la educación actual, porque conocer nuestras culturas es aprender a convivir con la diversidad. Paola, cuéntanos. Bueno, yo les cuento que para realizar este trabajo revisamos 3 libros de estudios sociales pertenecientes a octavo año de educación general básica superior. Nuestro objetivo principal fue identificar cómo se aborda la interculturalidad en cada uno de ellos y qué cambios se han producido a lo largo del tiempo. Además, este contenido pertenece al bloque curricular 3, la convivencia, que se relaciona con las destrezas de criterio de desempeño, CS 4.3.5, que propone examinar el concepto de interculturalidad de posibles acciones concretas de practicarlo en la escuela y en otros espacios locales más cercanos. Como referente curricular también consideramos el indicador del área de ciencias sociales del subnivel superior 4.10.1 correspondiente al currículo del subnivel superior, ya que se relaciona con el análisis de la interculturalidad, la diversidad y la convivencia dentro de la sociedad ecuatoriana. Hola, yo soy Karina. Vamos a comenzar con el libro del periodo 2016 a 2018, donde encontramos que la interculturalidad se presenta específicamente en la unidad número 8, titulada Cultura y Diversidad. Esta unidad presenta contenidos que están relacionados con la diversidad cultural del Ecuador y con diferentes problemas sociales que dificultan la convivencia entre las personas. Además, este libro busca que los estudiantes reconozcan los problemas sociales que afectan a determinados grupos culturales y reflexionen sobre la necesidad del respeto y la igualdad. En el libro del año 2020, la interculturalidad se encuentra distribuida en 2 partes de texto. La primera aparece en la unidad temática y el origen de la tierra y del hombre, dentro del subtema denominado la convivencia. La segunda aparece en la unidad temática 2, la agricultura y la escritura, también dentro del subtema de la convivencia. Además, en este libro se destaca la importancia de respetar a las personas, reconocer las diferencias culturales y convivir de manera pacífica dentro de una sociedad diversa. A diferencia del libro anterior, el contenido no se concentra únicamente en los problemas de discriminación, sino que también presenta la convivencia como una responsabilidad compartida. Bien, pues hablemos del libro del año 2025. La interculturalidad aparece en la unidad 1, Origen de la humanidad y los primeros imperios. En esta unidad, el tema se relaciona con el origen de las sociedades, la convivencia entre diferentes grupos humanos y el desarrollo de distintas culturas a lo largo de la historia. De esta manera, el texto permite comprender que la diversidad cultural no es solo un fenómeno reciente, sino que este ha estado presente desde las primeras formas de organización humana. Precisamente, Bianca, de esta manera, al abordar la interculturalidad se relaciona con la metodología didáctica actual, la cual hace que el estudiante no se limite solo a recibir información, sino que participe activamente en la construcción de todos sus aprendizajes. Así es, compañera, por esta razón las estrategias didácticas utilizadas actualmente en estudios sociales promueven el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la investigación y el trabajo colaborativo. Gracias a esto se puede observar claramente que en el libro del 2025 incorpora actividades digitales, elaboración de podcast, proyectos interdisciplinarios, producción audiovisual e investigaciones en Internet. De esta forma, el estudiante analiza los contenidos y también crea sus propios productos de aprendizaje. Esto demuestra que la enseñanza ha evolucionado desde una educación centrada únicamente en contenidos hacia una educación basada en competencias y participación. Pues bien, chicas, si analizamos los textos, podemos decir que durante nuestras prácticas educativas hemos podido observar que los textos actuales son utilizados como herramienta de apoyo y no únicamente como fuente de información. Precisamente. Además, los estudiantes participan en debates, realizan investigaciones
y desarrollan actividades grupales que les permiten comprender mucho mejor la interculturalidad. Al analizar, encontramos que los libros antiguos eran más teóricos y presentaban mayor cantidad de información escrita, mientras que los actuales incluyen recursos visuales, actividades prácticas y herramientas digitales. Además, los docentes utilizan estrategias activas como exposiciones, trabajos colaborativos, proyectos y recursos tecnológicos. Esto permite que los estudiantes no solo memoricen contenidos, sino que también reflexionen sobre la diversidad cultural y la convivencia social. Bien, si hablamos del avance de los 3 libros, pues podemos observar una evolución importante en la enseñanza de la interculturalidad. En el libro del periodo 2016 a 2018 se tiene un enfoque mucho más crítico y social, ya que aborda directamente la discriminación, la exclusión y los derechos culturales. En cambio, en el libro 2020 se enfoca más en la convivencia, el respeto y el reconocimiento de la diversidad cultural ecuatoriana. Por su parte, en el libro 2025 incorporan pensamientos críticos, la ciudadanía, las competencias digitales y la participación activa del estudiante. Sin embargo, también observamos que algunos contenidos históricos presentes en los textos anteriores han sido reducidos para dar mayor espacio a actividades prácticas y tecnológicas. Pues se puede decir que en general consideramos que estos cambios representan un avance, ya que permiten que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje. En el caso del libro de 2016 a 2018, las actividades se desarrollan principalmente mediante lecturas, preguntas, análisis de casos y debates, por lo que el estudiante reflexiona sobre los problemas sociales, aunque el uso de recursos tecnológicos todavía es bastante limitado. En el libro 2025, este cambio se hace más evidente mediante proyectos, creación de contenidos digitales y actividades en las que el estudiante investiga, analiza, presenta sus propios resultados. También observamos que las actividades evolucionaron desde preguntas y ejercicios escritos hacia proyectos, podcasts, investigaciones y trabajos colaborativos. Pues esto demuestra que la educación ecuatoriana ha intentado adaptarse a las nuevas necesidades de los estudiantes y de la sociedad. Por ello, nosotros consideramos importante seguir fortaleciendo la educación intercultural en todos los niveles educativos. Por lo tanto, los docentes deben continuar utilizando metodologías activas que permitan la participación y el aprendizaje significativos. También es necesario aprovechar las herramientas tecnológicas para enriquecer los procesos educativos. Además, la interculturalidad debe enseñarse no solo como un contenido, sino como una práctica de respeto, inclusión y convivencia. Bien, antes de finalizar, recomendamos que los libros continúen actualizándose para responder a las necesidades de la sociedad actual y así poder promover una educación más inclusiva. Mi estimada audiencia, creo que antes de finalizar nuestro podcast y considerando que siempre es importante escuchar la opinión de un profesional, hoy nos van a compartir una experiencia acerca de los cambios que han experimentado los libros de estudios sociales a lo largo de estos años. La perspectiva de un docente nos permite comprender cómo estas transformaciones han influido en las metodologías de enseñanza y en el aprendizaje de los estudiantes. A continuación, escucharemos el testimonio de un docente que nos hablará sobre la evolución de los textos escolares y su impacto dentro del aula. En cuanto a los textos, como docente en la materia de estudios sociales y con la experiencia que he tenido por varios años, tenemos que retomar a varios años atrás, ¿no? Por ejemplo, en el 2016 tenemos que tener en cuenta que se realizó un gran ajuste curricular. Para el 2020, con la pandemia, se hizo la priorización del currículo, y para el 2025 el currículo ya se enfocaba en competencia. Todo esto cumpliendo con el Plan Nacional de Estudio. Entonces podemos evidenciar que el Ministerio de Educación poco a poco ha ido dando varios giros, ¿no? En cuanto al currículo de octavo año, se centra tradicionalmente en el origen de la humanidad, la antigüedad, la geografía física y lo humano. Sin embargo, la forma de abordar estos temas ha ido cambiando, como ya lo mencioné en varios periodos. Si nosotros nos retomamos al 2016 y al 2020, los textos eran un poco más pesados. Había una carga histórica muy inmensa, muy descriptiva y detallada, con fechas, nombres, dinastías, imperios, etc. El foco estaba en cumplir un contenido enciclopédico, donde el estudiante muchas veces
perdía o se sentía muy cansado. Del 2020 en adelante, con la llegada de la pandemia, nació el currículo priorizado. Los textos empezaron a reducir lo conceptual. Ya para el periodo del 2025, los contenidos pasaron a ser más integrados. Por ejemplo, en lugar de solo memorizar las características del Imperio Romano o de la dinastía Qing, el contenido pasó a tener mucho más fuerza a temas transversales como el cambio climático, la ciudadanía digital, la igualdad de género, o cómo este imperio impactó en los ciudadanos de ahora, o en el respeto, en los derechos, por ejemplo. También podemos evidenciar, ¿no?, que en el periodo entre el 2016 y el 2020 las actividades cognitivas eran muy bajas y las reproductivas también. Al final de la unidad que encontraba los típicos cuestionarios, el estudiante leía en ciertas páginas y iban a responder textualmente, es decir, más copiaba de ahí y ya tenía su respuesta, ¿no? En cambio, esto cambió a partir del 2020. Hubo un salto en lo que nosotros denominamos ABP, que son aprendizajes basados en proyectos, sumándole la interdisciplinaridad, las actividades del 2020 en adelante, donde le piden a los estudiantes que hagan debates, estudios de casos, creación de productos y el análisis de fuentes históricas primarias. Por ejemplo, eso ayudó a que el estudiante se interese mucho más. Finalmente puedo concluir desde una perspectiva pedagógica que sí hay un progreso conceptual, metodológico evidente, pero con grandes desafíos a las prácticas. Los libros actuales buscan desarrollar el pensamiento crítico, que es mucho más valioso en un chico de 8º año que entienda sobre la importancia de una noticia, el impacto del calentamiento global, a que memorice la altura exacta de 10 montañas o del Everest, etc., ¿no? Los textos más recientes son visuales y un poco más limpios. Se reprodujeron los bloques interminables de texto y se mejoró la infografía, facilitando la lectura para su generación, que es completamente más visual, es decir, que le llame la atención al estudiante, que se interese en leer esa parte de ahí, y siempre tratando de involucrar que los temas sean relacionados con el contexto de que ellos viven. Esa es la parte que uno como docente tiene que hacer. En resumen, la evolución avanzó de un modelo tradicional desde el 2016 hacia un modelo funcional crítico entre el año 2025 y el 2026 que estamos. El libro dejó ya, como lo dije antes, de ser una enciclopedia que el alumno debía solo saberse de memoria y pasó a ser una guía de trabajo para desarrollar sus habilidades. Bueno, después de escuchar esta valiosa experiencia que le hemos dado, podemos comprender que los libros de estudios sociales han evolucionado para responder a las necesidades de la sociedad. Incluso la interculturalidad continúa siendo un eje fundamental en la educación ecuatoriana, promoviendo el respeto, la inclusión y la valoración de nuestra diversidad cultural. Bien, agradecemos a nuestro docente invitado por compartir su experiencia y a todos ustedes por acompañarnos en Voces de la Interculturalidad. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Porque la educación no solo transforma conocimientos, también transforma corazones. Sigamos aprendiendo a valorar nuestra diversidad y construyendo juntos una sociedad más inclusiva.